Hola chicos, soy la maestra Sol y vamos a trabajar las razones trigonométricas. Para ello necesitamos hacer uso de los triángulos rectángulos. En el video del teorema de Pitágoras les mostré cómo se obtiene la medida de los lados del triángulo rectángulo. Hoy vamos a obtener la medida de los ángulos del triángulo. Recuerden que este triángulo se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y para obtener las medidas de los ángulos vamos a hacer uso de las funciones o razones trigonométricas. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones que existen entre la medida de los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos. Estas relaciones se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Lo vamos a nombrar. Para ello necesitamos colocarle literales en sus ángulos. Y en este caso va a ser nuestro triángulo ABC. Las literales que se encuentran en los ángulos se escriben con mayúsculas. Ahora vamos a escribir las literales de los lados, empezando por la A. Tenemos el ángulo A, el lado que se encuentra opuesto al ángulo recibe la literal A minúscula. Tenemos el ángulo B, el lado que está opuesto al ángulo B es B minúscula. Y nuestro ángulo recto C, el lado que se encuentra opuesto es C minúscula. Y siempre recuerden que va a ser la hipotenusa. Recordemos que los lados del triángulo rectángulo se llaman catetos e hipotenusa. Con las funciones trigonométricas, los catetos van a tener, como quien dice, nombre y apellido. Se van a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a ver cómo es que los vamos a colocar. Tenemos nuestro triángulo ABC. Vamos a trabajar con el ángulo A. El lado que se encuentra enfrente del ángulo A se llama cateto opuesto. El lado que se encuentra a un lado del ángulo A se llama cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y opuesto al ángulo recto. Ahora vamos a trabajar el ángulo B. Tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC. El lado que se encuentra opuesto al ángulo B recibe el nombre de cateto opuesto. El que se encuentra a un lado es el cateto adyacente y tenemos nuestra hipotenusa. Aquí pueden apreciar ustedes los dos ángulos. Como se podrán dar cuenta, los catetos cambian de nombre. En el ángulo A, el que es el cateto opuesto, para el ángulo B se llama cateto adyacente. Para el ángulo A, el que es cateto adyacente, para el ángulo B será el cateto opuesto. Es importante que aprendamos a identificarlos. Después de la explicación anterior, vamos a trabajar problemas con las razones trigonométricas. Recordemos que los lados del triángulo rectángulo se llaman cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a realizar la definición de las funciones trigonométricas. Tenemos seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Observen bien las funciones, chicos, y se darán cuenta
que algunas están invertidas. Ejemplo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante es la inversa de seno. La función inversa de coseno es secante y la función inversa de tangente es cotangente. Para calcular el valor de los ángulos vamos a hacer uso de una calculadora científica o de las tablas matemáticas de Arquímedes Caballero. Estas tablas las encuentran en las papelerías. La presentación varía de acuerdo a la fecha de la edición y de la casa editorial. Vamos a resolver nuestro primer planteamiento. Un electricista va a cambiar el foco de una lámpara afuera de una tienda. Recarga su escalera en la pared a 5 metros de altura. El pie de ella se encuentra a 3 metros de distancia de la pared. ¿Cuánto mide el ángulo al que se debe inclinar la escalera con respecto al suelo para que quede en la posición correcta y la persona que se suba no se caiga? Vamos a hacer primero la representación gráfica de nuestro planteamiento. Aquí tenemos la escalera inclinada, la persona que se va a subir, nuestra pared y nuestro suelo. Vamos a colocarle los datos. Dice que la escalera se encuentra recargada a 5 metros de altura y a 3 metros de distancia de la pared. Ahora vamos a colocar las literales para nombrar a nuestro triángulo rectángulo. Y tenemos ángulo A, ángulo B y el ángulo C, que es el ángulo recto. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo al que se debe inclinar la escalera con respecto al suelo para que quede en la posición correcta y la persona que se suba no se caiga? Nos están hablando del ángulo que está en la parte de abajo, la escalera con el suelo. Por lo tanto, vamos a trabajar el ángulo A y nuestro diagrama queda de la siguiente manera. Ahora vamos a colocar los datos que tenemos. Tenemos A en el lado opuesto al ángulo A, que es el cateto opuesto. Tenemos B, que es nuestro cateto adyacente. Los datos. A vale 5 metros, B vale 3 metros y nos piden el ángulo A. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo A? Para eso necesitamos nuestras funciones trigonométricas o razones trigonométricas. De las tres primeras, seno, coseno y tangente, ¿en cuál de ellas tenemos al cateto opuesto y al cateto adyacente juntos? En tangente. Entonces vamos a ocupar la función tangente para resolver nuestro planteamiento. Vamos a resolver nuestro planteamiento. Ya sabemos que vamos a ocupar la función tangente. Tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a sustituir valores. Tangente de A es igual a cateto opuesto, que vale 5 metros, sobre cateto adyacente, que vale 3 metros. A partir de aquí vamos a trabajar con nuestra calculadora. Realizamos nuestra operación. 5 entre 3 igual, y tenemos como resultado 1.6666. De todos estos números decimales que nos aparecen, vamos a tomar 4 cifras hasta aquí. Y escribimos en nuestra libreta 1.6666. Pero este es el resultado de la división. Ahora vamos a proceder a obtener nuestro ángulo. Oprimimos la tecla de Shift o inverso y después nuestra función trigonométrica que estamos ocupando. Aquí tenemos seno, coseno y tangente. Ahorita estamos ocupando tangente. Oprimimos tangente y el signo igual. Y nos aparece el valor de la tangente, pero todavía no tenemos el valor de nuestro ángulo. Oprimimos para obtener el valor del ángulo esta tecla que tiene un puntito y 3 comitas. Y ya obtuvimos
el valor del ángulo A. Nuestro ángulo A vale 59 grados, 2 minutos y 10.48 segundos. Checamos cómo debe de quedar nuestro planteamiento. Tenemos la representación gráfica, nuestros datos, la función o razón trigonométrica que vamos a ocupar, que en este caso fue tangente, la sustitución, el resultado de nuestra operación y sabemos que el ángulo A mide 59 grados, 2 minutos, 10.48 segundos. Ya podemos dar respuesta a nuestro planteamiento. Un electricista va a cambiar el foco de una lámpara afuera de una tienda. Recarga su escalera en la pared a 5 metros de altura. El pie de ella se encuentra a 3 metros de distancia de la pared. ¿Cuánto mide el ángulo al que se debe inclinar la escalera con respecto al suelo para que quede en la posición correcta y la persona que se suba no se caiga? El ángulo de inclinación vale 59 grados, 2 minutos, 10.48 segundos. Y ya resolvimos nuestro primer planteamiento. Ya obtuvimos el valor del ángulo por medio de la calculadora científica. Ahora lo vamos a hacer por medio de las tablas matemáticas, las cuales las encontramos en cualquier papelería o las podemos descargar de internet. Recordemos que la razón trigonométrica que ocupamos fue tangente. Y aquí vamos a buscar el valor de 1.666. Observen la hoja y en la parte derecha dice partes proporcionales y estas se suman. Vamos a buscar el valor de 1.666. Si no lo encontramos, entonces buscaremos el valor que más se aproxime pero que sea inferior, porque las partes proporcionales se van a sumar. Lo buscamos y no lo encontramos. Encontramos 1.664. Vamos a trabajar con ese valor. En la misma fila, hacia nuestra izquierda, tenemos el valor de 59. La primera columna pertenece a los grados. Esto nos indica que el ángulo A vale 59 grados. Ahora vamos a buscar los minutos. Tenemos 1.664 y el valor que nosotros buscamos es 1.666. Nos hacen falta 2 milésimas. Las buscamos en las partes proporcionales y aquí las tenemos. Vamos a trabajar con estos dos valores. Ahora regresamos a 1.664 y en esa columna hacia arriba observamos que dice 0 minutos. Y donde tenemos el 2, hacia arriba dice 2 minutos. Recuerden que las partes proporcionales se suman. Sumamos 0 más 2 nos da 2. El ángulo A mide 59 grados, 2 minutos. Recordemos que en la calculadora obtuvimos que el ángulo A mide 59 grados, 2 minutos, 10.48 segundos. Las tablas matemáticas nada más nos da grados y minutos. Ahora pasemos al segundo ejercicio. Tenemos nuestro triángulo ABC con los datos B es igual a 6 centímetros, C es igual a 10 centímetros y nos piden el ángulo B. Con respecto a B, ¿qué datos tenemos? Tenemos el lado que está enfrente del ángulo, el lado opuesto, que es cateto opuesto. Y tenemos el valor de la hipotenusa. Recordemos que nuestras funciones seno, coseno y tangente, ¿en cuál de estas tres funciones tenemos a la hipotenusa y al cateto opuesto juntos? En seno. Entonces vamos a trabajar con la función seno. Vamos a resolver nuestro planteamiento. Vamos a obtener el ángulo B y la función a utilizar es seno. Seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa.
Sustituimos valores y tenemos seno de B es igual al cateto opuesto, que vale 6 centímetros, entre la hipotenusa, que son 10 centímetros. A partir de aquí seguimos con nuestra calculadora. En la calculadora vamos a dividir 6 entre 10 y tenemos 0.6. Este valor lo anotamos en nuestra libreta. Ahora vamos a obtener el valor del ángulo. Recuerden que estamos ocupando la función trigonométrica seno. Oprimimos la tecla de inverso, que es Shift, y nuestra función trigonométrica seno. Igual. Y este es el valor de seno, pero no es el valor de nuestro ángulo. Vamos a obtener el valor del ángulo B. Oprimimos la tecla de los puntitos con las comitas y nos da nuestro resultado. El ángulo B vale 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Retomamos nuestro planteamiento para ver cómo nos debe de quedar al final en nuestra libreta. Tenemos nuestro triángulo ABC y los datos. Y vamos a obtener en este triángulo el ángulo B. Con la función trigonométrica seno, sustituimos valores, hacemos nuestra división y obtenemos el valor del ángulo. El ángulo B vale 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Ahora lo vamos a resolver con las tablas matemáticas. Recordemos que nuestra función a utilizar es seno. Por lo tanto, buscamos seno natural dentro de nuestra tabla. Y tenemos el valor de seno, que es 0.6. Es un decimal exacto. Pero nuestra tabla de seno tiene hasta 10 milésimos. Por lo tanto, al punto 6 le vamos a agregar ceros. Y vamos a buscar en esa tabla 0.6000. Ahora vamos a ver las partes proporcionales, las cuales dice que se suman. Entonces buscamos el valor exacto de 0.6000 y si no lo encontramos vamos a agarrar el valor aproximado inferior a 0.6000. Lo buscamos y encontramos a 0.5995. Observamos hacia nuestra izquierda, en la primera columna tenemos 36. Recuerden que la primera columna son los grados. Por lo tanto, el ángulo B mide 36 grados. Ahora vamos a obtener los minutos. Tenemos 0.5995 y nosotros buscamos el 0.6000. Nos faltan 5. La buscamos en las partes proporcionales y lo encontramos. Ahora vamos a obtener los minutos. En las columnas de los dos valores vemos hacia abajo y tenemos en la primera 50 minutos. Pero recuerden que las partes proporcionales se suman. En el 5 tenemos el 2. Sumamos 50 más 2 y nos da 52 minutos. Nuestras tablas matemáticas dicen que el ángulo B vale 36 grados con 52 minutos. Recorremos el valor que nos dio la calculadora y es 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Y es así como terminamos nuestros ejemplos, chicos. El ángulo C nunca lo obtenemos porque vale 90 grados. Ahora vamos a ver por qué la medida de un ángulo se nos da en grados, minutos y segundos. Para medir ángulos ocupamos el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal se llama así porque agrupa de 60 en 60. En nuestra vida diaria
lo usamos cuando vemos la hora en nuestro reloj. Una hora equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Va agrupando de 60 en 60. Con los grados funciona igual. Un grado son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Por eso el ángulo A mide 59 grados, 2 minutos y 10.48 segundos. El ángulo B nos dio un resultado de 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Y es todo por hoy, chicos. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.